Si viste la película del barco fantasma cuando eras un niño, quizás debas cuidar tus rodillas. ¡Ay, mi rodilla! Ghost Ship, titulada en español como El barco fantasma, es una película que en su momento fue toda una tendencia entre el público. Y es que tan pronto inicia la película, se nos sitúa en el año de 1962, cuando decenas de pasajeros ricos se encuentran bailando en el salón de la cubierta de un barco transatlántico italiano, llamado el Antonia Grazia. En el baile, la cantante italiana Francesca, interpretada por la modelo Francesca Retondini, canta la canción Senza fine. Se trata de una canción escrita por el italiano Gino Paoli, inspirado por la cantante Ornella Vanoni, con quien se dice tuvo un amor muy apasionado. De hecho, de esa relación amorosa salieron sus canciones de amor más famosas, El cielo de una stanza y, por supuesto, Senza fine. La relación con Ornella Vanoni acabó y él tuvo la idea de pegarse un tiro en el corazón, pero la canción augura el futuro de todos estos pasajeros ricachones que bailan sobre la Antonia Grazia. Sin fin, arrastras nuestra vida, sin un momento de aliento, para soñar, para poder recordar. Mientras suena esta melodía, Senza fine recorre la pista de baile como si fuese una cuchilla que parte por la mitad a los pasajeros, matándolos al instante. Solo una niña llamada Katie se salva, gracias a su estatura. Pero el rostro del capitán con el que baila se corta a la altura de la boca y se ve como la parte superior de la cabeza cae. Fuera de toda esta historia, esta escena por sí sola se mantuvo en boca del público durante varios meses y hoy en día es recordada con nostalgia por los amantes del cine y del terror. En 2016, el sitio web Coming Soon nombró esta escena de apertura como una de las mejores en la historia del cine de terror. Mientras que la película nos cuenta que en el 2002, 40 años después de aquella tragedia, una tripulación que se dedica a rescatar tesoros en el mar acepta el desafío de explorar este barco llamado Antonia Grazia, del cual lo único que se sabe es que desapareció misteriosamente. Sin embargo, al encontrarse con la nave y abordarla, toda la situación cambia y ahora lucharán por sobrevivir en medio del misterio que guarda la embarcación. Pero lo especial de la dirección de Barco Fantasma es que está dirigida por el cineasta Steve Beck, quien en toda su vida solo ha dirigido 2 películas, Barco Fantasma y otra que se mantiene en el corazón de los nostálgicos, 13 fantasmas. Fue tan solo un año después de dirigir 13 fantasmas que Steve Beck se dispuso a la dirección de Barco Fantasma en Australia, principalmente en las ciudades de Brisbane y Queensland. Para la creación del guión, el cual se llamaba en principio Chimera, se dispusieron varias escenas violentas. Sin embargo, los acontecimientos recientes del 11 de septiembre en Estados Unidos cambiaron totalmente el tono de la película. Se dejó a un lado la premisa de unos terroristas que abordaban el barco, para darle paso a una historia de ambición gestada por la tripulación de la nave y, en el fondo, un espíritu demoníaco. Para el guión, Steve Beck también bajó el tono de ciertas escenas, debido a que no quería causarle algún trauma a la actriz Emily Browning por la sangre. ¿Para qué traumarla más si ya con esa escena de intro nos traumó a toda una generación? Para interpretar el papel de la seductora cantante Francesca, la actriz y modelo Francesca Retondini se inspiró en grandes celebridades del cine mundial, como Marilyn Monroe, Rita Hayworth y, por supuesto, en la misma actriz. El vestido rojo fue elegido entre 2 propuestas. Uno era un vestido largo y de color transparente entre púrpura y celeste, y el otro fue el vestido rojo que se usó finalmente en la película. Además, el póster de la cinta se inspiró en la película The Ship, de 1980, otra cinta sobre un transatlántico encantado. Pero hablemos de la historia real detrás de esta película. De acuerdo con el cineasta Steve Beck, la historia de su película se basa en el naufragio más famoso y desconcertante que se ha visto, el María Celeste o Mary Celeste. De hecho,
Al principio de Barco Fantasma, podemos escuchar que el capitán Murphy cuenta esta historia de este navío. El María Celeste fue una embarcación comerciante construida en Parosburg, Nueva Escocia, en 1861. El barco estuvo destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hasta Europa, comandado por el capitán Benjamin Briggs. Según la enciclopedia Navíos y Veleros, Historias, Modelos y Técnicas, el último registro que se halló del diario del capitán fue del 3 de noviembre de 1872. Previo a su partida, el comandante le escribió una carta a su madre, en la que le comentó que ese martes partirían hacia Génova y le aseguró que «Nuestro barco está en un hermoso estado y espero que tengamos un buen pasaje». Como estaba previsto, el 7 de noviembre el navío partió del puerto de Nueva York con rumbo a Génova, Europa, con Briggs, su esposa e hija, y 7 marineros en su tripulación. El barco atravesó condiciones terribles, tormentas poderosas y fuertes vientos, y tras 15 días de constantes azotes, se logró rescatar una página más del diario de Briggs, que data del 25 de noviembre. En su texto, el capitán mencionó que el barco no presentaba ningún daño hasta ese momento, pero luego de esa fecha nada más se supo de aquel navío, pero sobre todo de la tripulación. Según reconstruyen varios marineros, un 5 de diciembre, casi un mes después, un barco de Canadá llamado Dei Gratia se encontraba en una isla cerca de Nueva Jersey, esperando un cargamento de petróleo también con destino a Génova, Europa. Al igual que el María Celeste, seguiría el trayecto de Gibraltar, pero a mitad del camino, entre las Azores y la costa de Portugal, divisaron a lo lejos un barco fantasma a la deriva, naufragando a pocos kilómetros de distancia. El capitán de la embarcación, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver Deveau, confirmaron que se trataba del María Celeste, pero notaron que iba vacío. El extraño avistamiento despertó su preocupación y decidieron acercarse a abordar el barco para ofrecer su ayuda. Pero al llegar se encontraron con un escenario desolador. Las velas estaban en perfectas condiciones, aunque parcialmente colocadas. Además, vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de proa y popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Al continuar la inspección se dieron cuenta de que, si bien los tripulantes no estaban, sus pertenencias aún yacían en los camarotes. Al descender a la bodega, se encontraron con un poco de agua, una cantidad nada alarmante en un barco del tamaño del María Celeste. Sin embargo, aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos y una impresionante cantidad de suministros que daban para 6 meses. Morehouse se atrevió a indagar en el camarote del capitán, donde halló sus artículos personales esparcidos por la cabina, incluida una espada debajo de la cama. Pero lo que más le sorprendió fue que faltaban la mayoría de los papeles del barco, junto con los instrumentos de navegación de Briggs. El María Celeste era un barco fantasma. Otra cosa impresionante es que el barco atravesó solo Gibraltar. Con el correr de los años se emprendieron diversas investigaciones que derivaron en extrañas teorías, pero jamás se hallaron pruebas concretas. Algunos aludían a demonios, otros a fantasmas, otros más serios al abandono aparente del barco, o quizás a algún asalto pirata. Pero hasta la actualidad todavía no se ha logrado develar la verdad sobre el María Celeste. Lo que sigue extrañando es que el barco se encontraba en perfectas condiciones, navegando solo y con su carga intacta y valiosa. Incluso algunos marinos de aquella época se atrevieron a sospechar de que criaturas marinas mitológicas como el Kraken podrían haber aniquilado a la tripulación. Pero esta teoría, como las otras, tampoco pudo ser probada. Desde 1872, muchos investigadores intentaron arrojar luz sobre este misterio, pero hasta el momento nadie ha llegado a una explicación definitiva. Y como ocurre hace 150 años,
La historia del María Celeste aún encierra tantos misterios como las agitadas aguas en las que nació su leyenda. Y por supuesto, una película en la historia del cine. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal.